procedo a fijar mi posición sobre el desarrollo general del proceso electoral judicial, con especial atención en el tema de los llamados acordeones. Si bien la jornada electoral transcurrió en un ambiente de orden y tranquilidad en el mayor número de casillas, ha sido lamentable constatar que en este primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras se hayan registrado una serie de prácticas y conductas corruptas y antidemocráticas realizadas bajo formas organizadas y eventualmente financiadas con recursos cuya procedencia desconocemos. ¿A qué me refiero concretamente? Al hecho de haber detectado en varias casillas en distintos estados del país un cierto patrón de acciones ilegales consistentes en boletas electorales sin ningún doblez o planchadas, como se les ha denominado. Boletas electorales con registros numéricos marcados con una misma caligrafía. Casillas con registros de participación ciudadana atípica, es decir, por encima del promedio nacional o con un 100% de participación o incluso más de ese 100%. Sé que no faltarán quienes piensen que esos hechos son relativamente pequeños y quienes piensen que esos comportamientos se registraron en un número muy menor de casillas respecto del total. Pero ese no es el punto. El punto es que detrás de todas esas actuaciones necesariamente hubo algún tipo de planeación, organización a cargo de personas. Zavala, le hago una moción para que termine su intervención, porque se acabó el tiempo. Por favor, una moción para que termine. Gracias. Gracias, Presidenta en funciones. En algún tipo de planeación y organización a cargo de personas que no podemos identificar y muy probablemente el uso de recursos que no sabemos de dónde provienen. Pero lo que más ya ha llamado la atención es que existe sobrada evidencia pública de que durante el periodo de campañas o durante la veda electoral o el periodo de reflexión e incluso durante la propia jornada electoral, se distribuyeron de manera organizada en todo el país una serie de acordeones o guías de votación que bien pueden distinguirse de la lista indicativa que una persona pudo haber elaborado para auxiliarse a la hora de votar, cuyo propósito evidente fue el inducir el voto a favor de ciertas candidaturas, sobre todo de los cargos nacionales. Esta última estrategia de difusión y distribución de acordeones… Consejera Zavala, hay otra moción que le hace la consejera Dania Robel. Gracias y… Gracias, Presidenta. En funciones, nada más para que pueda concluir. Gracias. Voy a terminar este párrafo porque todavía en otra ronda entro. Esta última estrategia de difusión y distribución de acordeones, que necesariamente requirió a uno o varios esquemas de planeación, recursos, organización logística y sobre todo de coordinación de actividades, me lleva a la conclusión de que por lo menos estas acciones rompieron con principios básicos de las elecciones. Me refiero a la autenticidad del proceso electoral, a la equidad, a la certeza. Y en esa medida debemos hacernos cargo de hacer la valoración pertinente a efecto de que podamos determinar con claridad si este proceso electoral, por este tipo de vulneraciones, puede ser
declarado válido. Continuaré en siguiente ronda. Gracias. Continúo con mi presentación y la verdad es que escuchando a mis compañeros veo que muchos lo vemos de esa forma. Evidentemente, lo que hoy nosotros tenemos, y siempre en las elecciones puede haber algunos errores, actos de imperfecciones que se pueden corregir y que es hasta natural dentro de un espacio. Sin embargo, en el día de hoy no estamos en un caso de que haya imperfecciones. Lo que yo advierto en este supuesto es que existe y existió una planeación, la aplicación de recursos, una organización, una logística y, sobre todo, una coordinación activa una coordinación de actividades en la cual se usó recurso. Y puedo decir que este recurso es del prohibido porque muchas personas han venido a deslindarse las candidaturas, han venido a deslindarse. Y recordemos que en esta elección solo era un recurso personal, no se le podía aplicar ni recurso público ni recurso privado. Y hay un tema muy importante. Este Consejo General advirtió en una medida inhibitoria el riesgo que se puede asumir en una elección cuando se trastoca estas cosas. Y no hicieron caso a nada, incluso en los días propios de la elección o unos días antes. Tenemos muchas denuncias, hechos que están narrados, que están documentados por los medios de comunicación, en los que todavía se hizo este operativo. Y eso es muy importante porque en la primera parte de estos acuerdos, el 2.1, estamos corrigiendo a nivel cómputo y eso está bien porque el INE tiene plenamente probadas las cosas a partir de nuestros propios documentos, sistemas que tenemos en el INE y se tiene que corregir para que pueda haber unos números depurados en cuanto a lo cuantitativo. Pero en lo cualitativo, la verdad es que cuando tenemos que señalar la validez de una elección, sí implica que hagamos este recorrido, estos análisis, porque a mí me pesaría más avalar una elección que no sea auténtica, una elección en la que hayan surgido N número de grupos con un poder y con una finalidad definida, que si bien hoy no sabemos quiénes son los responsables porque se están llevando a cabo procedimientos, sí tenemos la irregularidad. Y son las irregularidades y son muy reveladores los datos que nos da de análisis el consejero Martín Faz. Yo tampoco no lo veo como algo aislado nada más. Y aquí la cuestión sería ¿qué mensaje tendríamos que dar a la ciudadanía cuando vemos y percibimos y estamos y vivimos una realidad como la que tuvimos en el pasado, en este proceso electoral? ¿Se vale en violar la ley y defraudar la voluntad ciudadana sin que haya una consecuencia en el Estado de Derecho? Y me parece que eso el mismo sistema nos da la respuesta. No, el sistema nos da dos atribuciones a autoridades. Por un lado, a quienes organizamos la elección, la capacidad de hacer este análisis en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y si llegamos a una conclusión diversa, a tener la posibilidad de no declarar la validez de una elección. Y por el otro lado, le da también una ventana de responsabilidad al Tribunal Electoral. En una parte, en esta elección en particular,
es para todo el tema de nulidades y sabrá si hay impugnaciones la definición que llegará a tomar, porque ahí son otras reglas. Ahí el análisis es particularizado conforme lo que las partes le presentan, pero en nosotros la validez implica sí hacer una revisión del todo. Y en ese sentido es por la que yo voy de acuerdo con la primer parte, que es lo cuantitativo, porque se reparan estas violaciones, pero no puedo acompañar la segunda parte porque es lo cualitativo y esa es mi lectura y mi análisis. Y si bien es cierto, no puedo en estos momentos dimensionar todos los alcances que pueda tener los efectos de esta estrategia, sí tengo claro que esas estrategias están dirigidas a la inducción del voto y que hay que recordar que la elección auténtica requiere siempre de la emisión de un voto libre, un voto secreto. Y aquí me parece que haber usado también las herramientas que el INE puso a la ciudadanía para un voto informado como mecanismo o como una parte de esta logística o estrategia, me parece que es más cruda la realidad. Frente a un modelo tan distinto de elección, las herramientas que diseñamos, todo el trabajo que este Instituto Electoral puso a disposición de la ciudadanía, se usó para otros fines. Por eso no puedo acompañar esta declaración de validez ni sus consecuencias. Gracias. Gracias, consejera Zavala. El día de hoy, de conformidad con lo mandatado por el artículo 96 de la Constitución, este Consejo General iniciará el cómputo final y la publicación de resultados de la primera elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación en la historia de nuestro país. También, de ser el caso, declarará la validez de las diversas elecciones e iniciará la entrega de constancias de mayoría a cada una de las 878 candidaturas que resultaron electas para ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito. Con esto, iniciará la etapa de resultados de una elección enorme, compleja, organizada en condiciones adversas, con un marco normativo incompleto y contradictorio, sin dinero y sin tiempo, pero finalmente ejecutada con el profesionalismo y la confiabilidad que pudieron dar los 30 años de experiencia de este instituto. Fue la elección posible, no la elección perfecta. La cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas probablemente afectaron la participación ciudadana. También la falta de recursos para acelerar el cómputo y para implementar conteos rápidos o un programa de resultados preliminares abonó a la incertidumbre, y una legislación incompleta y restrictiva que no previó mecanismos de revisión y vigilancia efectivos sentó las bases para múltiples especulaciones, la mayoría de ellas infundadas. Estos son aspectos fundamentales que deberán corregirse para una elección futura, tanto en sede administrativa como en el Congreso de la Unión. En lo que toca a la organización de la elección, el INE y más de 800,000 ciudadanas y ciudadanos hicieron posible, en términos generales, una jornada electoral pacífica y ordenada. A ellas y a ellos y a los casi 13 millones de electores que participaron, todo mi agradecimiento y todo mi reconocimiento. Sin embargo, esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. Como se verá, por ejemplo, en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas
sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones. Si bien estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas, apenas el 0.97%, se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana. De ahí que, como se precisa en los proyectos, resulta inviable sumarlas al cómputo final. Y por último, a la mitad de esta intervención, quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa, estaríamos frente a un reto de fiscalización, que por supuesto subsiste, pero se trata de otra cosa. Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y, por ende, prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. En los expedientes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral constan denuncias por la distribución de por lo menos 37 modelos distintos de acordeones presuntamente distribuidos en 15 entidades de la República e incluso algunos a nivel nacional. En los informes de los consejos locales se da cuenta de la distribución de estos en 5 estados más y hasta ahora en las quejas de la Unidad Técnica de Fiscalización se denuncia el uso de acordeones en 3 entidades adicionales. Más aún, 6 de estos acordeones, incluidos los nacionales, ya fueron motivo del dictado de medidas cautelares y de la tutela inhibitoria que dictó este Consejo General. Es decir, existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones. Si bien se trata de diversos modelos de acordeón, en su mayoría promueven a las mismas candidaturas ganadoras en los cargos nacionales y en las 4 salas regionales. En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio. Esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. Si todo esto se llega a acreditar en sede jurisdiccional, estaríamos hablando entonces de una afectación directa a la equidad en la contienda en virtud de la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas. Más aún, podría actualizar el supuesto de nulidad previsto en el artículo 77 ter, inciso E, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, relativo a acreditar el uso de financiamiento público o privado, cuestión que conoceremos una vez que concluya el proceso de fiscalización en julio próximo. Y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado de estas elecciones. Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes, para ser exacto, me generan, al menos a mí personalmente, una duda razonable sobre la validez de estas 7 elecciones. Y me parece que el INE no puede ser omiso ante la posibilidad de que se acrediten tales irregularidades. Sin embargo, estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena y las nulidades deben estar basadas en irregularidades plenamente acreditadas. No es razonable privar de efectos a un derecho con base en elementos indiciarios y también estoy consciente de que el INE carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección, pues esto es competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, propongo a este Consejo General 1. No declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez.
no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Otorgar las constancias de mayoría correspondientes, naturalmente, pues no se puede privar de efectos a un derecho como el voto con base en elementos meramente indiciarios y, por último, dar vista con estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones. Continuaré con algunas cuestiones adicionales en la siguiente ronda. Voy a dos cuestiones. Primero, un cuestionamiento muy sencillo, lo adelantaba la consejera Rabel: ¿cómo vamos a declarar la validez de una elección cuando desde la perspectiva, al menos la mía, existe un cúmulo de indicios importantes que están cuestionando esa validez? Se implicaría convalidar la probable ilicitud, y esto es algo que yo personalmente no puedo acompañar. Segundo, en términos estrictamente jurídicos, estamos hablando de que la emisión de los votos son actos jurídicos. El acto de votar es un acto jurídico y en esa medida está sujeto a los principios de validez de todo acto jurídico: voluntad, licitud y forma. La licitud del voto pues no está cuestionado, vamos a renovar cargos públicos, ¿no? La forma parece que puede estar cuestionada en algunas casillas específicamente. Y la voluntad, si aquí hubo una afectación grave a la equidad en la contienda, la voluntad pudo haber sido sujeto de error. Y en este sentido, que esa es justamente la consecuencia de la inequidad en la contienda, lo que genera en términos de validez del acto jurídico es nulidad relativa, y la nulidad relativa solo puede ser declarada por una autoridad jurisdiccional. Los interesados o las partes afectadas, que en este caso el instituto es directamente una de ellas, pueden denunciarlo ante la autoridad para que la autoridad determine lo que corresponda, pero el hecho de que una parte denuncie esta nulidad relativa no priva de efectos, porque esa privación solo le corresponde a la autoridad jurisdiccional. Así surgió esta propuesta. Gracias, consejero. Sin embargo, no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Por favor, le ruego que guarde silencio. Inducción, prácticas desterradas desde hace décadas. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud. La selección de candidatos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo afectó de origen el principio de imparcialidad y la equidad de la competencia. La cantidad de cargos por elegir simultáneamente hizo imposible que el grueso de la población pudiera identificar a muchos candidatos o pudiera discernir entre los distintos niveles y funciones de los cargos del Poder Judicial. En gran medida, la competencia se dio entre una mayoría de personas desconocidas ante una ciudadanía que no contaba con muchos elementos para elegir de manera informada. En esas condiciones, no era difícil augurar que la participación ciudadana sería baja, y el augurio se cumplió. Menos del 13% de ciudadanos acudió a las urnas, la cifra más baja de todos los procesos electivos que México ha tenido en su historia. Una expectativa de escasa participación ciudadana bien podría haber hecho reflexionar que elegir jueces de esa manera no era la mejor idea, que quizás el desinterés ciudadano se derivaba de la propia naturaleza de esas elecciones. Sin embargo,
La reacción fue un despliegue de fuerzas políticas y abundantes recursos económicos para promover las elecciones y la participación ciudadana, aún transgrediendo los límites que la Constitución y la ley establecen. Es ya muy conocido, para mal, el caso de los acordeones para votar. Por parte de agentes que debían permanecer al margen de estas elecciones, se produjeron y distribuyeron masivamente esos acordeones, no solo para influir con propaganda en la voluntad ciudadana, acción prohibida por la ley a los gobiernos y a los partidos políticos, sino para suplantar la decisión ciudadana por un dictado desde el poder. Es imposible medir la cantidad y el costo de esa propaganda porque, al ser ilegal, se ha tratado de mantener oculta la información asociada a ella. Pero es inocultable que esa propaganda ilegal se desplegó por casi todo el país por medio de millares de personas a sueldo y que éstas estuvieron actuando durante la jornada electoral en las inmediaciones de muchas casillas para inducir la votación. Si se temía que la participación fuera baja, desde el poder se trató de elevarla por todos los medios. Pero la acción orquestada desde arriba para promover e inducir votos a algunos grupos locales les pareció insuficiente, de modo tal que decidieron actuar en la base misma de la pirámide operativa de la elección, o sea, desde las casillas. A lo largo de la jornada electoral se detectaron conductas no solamente para inducir a votantes, sino para adulterar directamente la votación. Hay evidencias de que en centenares de casillas se introdujeron más boletas marcadas que la cantidad de electores que pudieron votar en el lapso de 10 horas de la jornada electoral. Hubo también supuestos votos en boletas que nunca fueron introducidos en las urnas. Hay reportes de robo de paquetes de boletas electorales por parte de grupos armados que, después de marcarlas como votos, fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Hay también indicios fuertes de paquetes de boletas cuyos números fueron escritos en serie por una misma mano con igual caligrafía. Puedo decir que encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado, cuando, siendo yo muy joven y representante de un partido socialista, denunciaba y reclamaba ante la autoridad electoral de aquel entonces esa clase de tropelías. Me recuerdo, por ejemplo, alegando ante el presidente de un comité distrital que las boletas lisas, sin huellas de haber sido dobladas, no podían haber estado en la urna y por lo tanto no eran votos legales. O tratando de convencer que era imposible que en una casilla desangelada hubiese votado el 110% del listado de electores. Pero la respuesta era la misma. El presidente del comité ordenaba callar y sumar esos votos. Hace 40 años así ocurría en no pocas casillas y desde la oposición casi nada podíamos hacer. Por fortuna, la transición democrática mexicana permitió superar la era del paleolítico electoral. No traicionemos esa transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedasen impunes, actuarán como incentivos para continuar una regresión histórica. Ahora, desde el máximo órgano de decisión de una autoridad electoral constitucionalmente autónomo, sí podemos y debemos hacer algo. Tenemos los elementos de hecho para verificar lo que ocurrió en muchas casillas. Tenemos la capacidad de hacer una depuración. Debemos limpiar y corregir por lo menos las irregularidades más notorias. Es cierto que esas prácticas irregulares no ocurrieron de igual forma en todo el país. La difusión de los llamados acordeones para votar y su probable uso en torno a las casillas fue el fenómeno más generalizado, quizás el más grave, emprendido desde arriba. Otros tipos de anomalías se concentraron en algunas regiones y zonas, destacadamente en varios distritos en Chiapas.
Hay también casos numerosos de votaciones ilegales en Puebla y Oaxaca y casos menos numerosos dispersos en otras entidades federativas. Por esas razones, en esta etapa, en este proyecto se propone no sumar al cómputo nacional las casillas cuya votación está viciada. Por su magnitud y su extensión geográfica, las irregularidades detectadas no cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble y siembran dudas sobre su autenticidad. Gracias. Como lo dije el pasado 1 de junio, al inicio de la jornada electoral, respecto de los obstáculos previos para su organización e implementación, hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Hoy vuelvo a reiterarlo, pues la realización de la jornada electoral y sus resultados confirman mi preocupación respecto del alto riesgo a la integridad electoral del sistema que podremos enfrentar debido a la aparición y reaparición de una serie de prácticas deleznables orientadas a la vulneración del voto libre y auténtico, elemento nuclear de la democracia, cuyo respeto, defensa y garantía debe ser particularmente estricta frente a cualquier intento de distorsionar su ejercicio, y esta autoridad se encuentra compelida a instaurar una vigilancia constante, denunciando y erradicando sin ambajes cualquier práctica instrumentada por actores políticos y sociales que pretenda su vulneración. Por décadas se ha luchado para que los órganos electorales incorporen los mecanismos necesarios para garantizar que el ejercicio del voto ciudadano no solo sea formalmente posible, sino también efectivamente libre, informado, igualitario y auténtico. La salvaguarda del voto no reside solo en la formalidad de su depósito o aparición en la urna. Uno de los fines de este instituto es el de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, por lo que debe ponderarse también las condiciones que acompañan su ejercicio pleno, esto es, que el voto se emita de manera libre y auténtica. Si bien la jornada electoral para elegir a las personas que integrarán el Poder Judicial de la Federación se realizó en relativa calma y tranquilidad, no menos cierto es que se presentaron incidencias en diversas casillas a lo largo del territorio nacional, con particular preocupación en Chiapas, que constituyen una seria preocupación de alerta respecto del derrotero que a futuro podría enfrentar nuestro sistema electoral. A continuación abundaré en una serie de cifras del cómputo nacional de las 6 elecciones federales, no solo de la Suprema Corte de Justicia a que refieren estos dos primeros puntos, puesto que en esos términos está planteado el orden del día. Así, de una revisión puntual del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, el sistema de cómputos distritales del proceso electoral, así como de los expedientes de casilla remitidos por los 332 órganos desconcentrados del Instituto, se advirtió la presencia de irregularidades graves y dolosas en 1.322 casillas del total de las elecciones, que equivalen a 5.479 actas de diversas elecciones en los 32 estados que por su propia naturaleza impiden su incorporación en la sumatoria al cómputo nacional. Las irregularidades encontradas y documentadas en las 6 elecciones federales pueden clasificarse en 5 supuestos generales. El primero refiere a irregularidades encontradas en 77 actas de las distintas elecciones dentro de diversas casillas con votación superior o igual al 100% del listado nominal. El segundo supuesto comprende el hallazgo de boletas sin marca de doblez. En 3.328 actas de las diversas elecciones se encontraron boletas que ya venían marcadas con votaciones, ya sea por funcionarios o por gente ajena a la casilla, o bien que durante los cómputos se advirtieron boletas que no fueron dobladas y por ende no pudieron haber sido depositadas en las urnas.
Si bien en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos, en su apartado 4.6, se estableció el procedimiento para la invalidez de dichas boletas, es claro que la sola aparición de tal tipo de boletas comporta necesariamente el indebido manejo y manipulación de la urna, lo cual constituye un vicio irreparable de la integridad de la urna en su totalidad. El tercero tiene que ver con un supuesto de razonabilidad que analiza el número de electores que era posible que ejercieran su voto considerando el tiempo invertido en su realización, debido a la complejidad en el número de elecciones y candidaturas que aparecían en las boletas, que si bien en ejercicios pilotos que fueron realizados por esta autoridad arrojaban un tiempo promedio estimado, en los hechos quedó demostrado que superó tales estimaciones. Considerando un promedio más bien bajo de 12 minutos por persona, un ritmo ininterrumpido entre electores y con atención al número de espacios de votación disponibles, que podía variar de acuerdo al listado nominal de cada casilla seccional, a partir de más del 50% de su asistencia resulta inverosímil bajo las reglas de la sana lógica y la experiencia que durante la duración de la jornada electoral hayan podido pasar a la mampara, marcar sus boletas y posteriormente introducirlas en la urna, teniendo en cuenta que no hubo casilla alguna que hubiera recibido votación por más de 15 horas. Ese análisis arrojó la cantidad de 1.968 actas de las diversas elecciones federales realizadas. El cuarto supuesto versa sobre las mejor conocidas como casillas zapato. En ella encontramos 28 actas de diversas elecciones en las que todos los votos depositados fueron sufragados por una misma candidatura. Finalmente, si bien detecté 1.056 actas de diversas elecciones donde tanto en el CIGE como en los expedientes se reportaron actividades de uso ilegal y o reparto de propaganda en forma de acordeones, solo se acreditaron para los efectos de este dictamen 78 casos, donde no se emprendieron acciones para mitigar actos el día de la jornada. Si bien desde mi perspectiva se debieron de tomar todos los casos debido al impacto e incidencia en la equidad de la contienda que tuvo la distribución de los acordeones, acompañaré el proyecto en espera de que las investigaciones en las quejas presentadas encuentren los elementos suficientes para sancionar y mitigar en futuras elecciones la repetición de estos actos. En síntesis, las anomalías encontradas y documentadas revelan la existencia de votos ilegales en las urnas que violan sus características fundamentales de ser libres y auténticos. Sobra decir que todas estas prácticas pertenecen a la herencia de un pasado autoritario cuando las elecciones en este país eran una simulación, prácticas que, aunque suponíamos superadas, su aparición revela que debe actualizarse y reafirmar su combate y erradicación, pues de lo contrario las veremos proliferar en nuestro sistema electoral en deterioro de su integridad si no tomamos las medidas adecuadas. Las evidencias disponibles son documentales públicas y constituyen pruebas idóneas para acreditar tales irregularidades que en algunos casos, de forma dolosa y grave y hasta sistemática, vulneraron la libertad del sufragio de cierto sector del electorado, así como a los principios rectores de la materia que viciaron de forma irreparable la votación recibida en tales casillas, como se acredita en las 818 correspondientes al acuerdo puesto a nuestra consideración, el cual, por supuesto, acompaño. Permitir que votos obtenidos bajo tales condiciones sean integrados al cómputo nacional equivale a validar los efectos de dicha violación, contraviniendo la obligación estatal de impedir que actos contrarios a los derechos humanos produzcan consecuencias jurídicas. Muchas gracias, Presidenta en funciones. En esta elección vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado. Conductas que a mí no me tocó vivir en mi juventud, pero que personas mayores que yo sí las vivieron. Y yo, de hecho, en la juventud no estaba familiarizada con expresiones como el ratón loco, las casillas zapato, las urnas embarazadas, las boletas planchadas, por ejemplo. Ninguno de este tipo de expresiones que ahora, de nueva cuenta, volvemos a ver en esta elección. A mí me parece que una obligación que tenemos como autoridades electorales es tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Y estoy convencida que
necesito y que debo de poner mi granito de arena para que esto no vuelva a repetirse en futuros procesos electorales. En esta elección advertimos casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% de su listado nominal. En una elección con una participación ciudadana del 13% a nivel nacional, parece poco creíble que eso ocurra. Pero peor aún, porque también tuvimos algunas casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100%, lo cual no puede ocurrir. Boletas sin marcas de dobleces, es decir, boletas sin evidencia de que hubieran sido introducidas en las urnas. Y aunque en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales se previó que si se encontraran boletas que no presentaran signos de haber sido introducidas en las urnas, estas serían consideradas inválidas, existen casos en los que sí fueron computadas, como en San Luis Potosí, en el Distrito 4. Votos registrados con caligrafía que a simple vista se ve idéntica y votaciones en múltiples boletas, no solo por las mismas personas, lo cual suele ocurrir cuando las personas ganan una elección, sino además también en el mismo orden, es decir, con el mismo patrón de votación. Un orden que además coincidía plenamente con los acordeones que se repartieron para las elecciones a nivel nacional. Casillas en las que para que hubieran podido votar el número de personas que se reporta, tendrían que haber permanecido abiertas 29 horas. Reportes de casillas donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, estas llamadas casillas zapato. Casillas en las que se reportó que los paquetes electorales contenían boletas que ya estaban marcadas o que durante la jornada electoral personas ajenas a la casilla llevaban boletas previamente marcadas para introducirlas a las urnas. Reportes de que en algunos casos se permitió que una persona electora votara varias veces. Mención aparte, por supuesto, merece los denominados acordeones. El 23 de mayo, unos días antes de la jornada electoral, se denunció una novedosa forma de fraude electoral, la distribución de los denominados acordeones, que contenían el nombre y el número de ciertas candidaturas por las que se debía votar en cada una de las 6 boletas federales que recibiría la ciudadanía el 1 de junio. Por supuesto que esto también lo vimos replicarse a nivel local, pero me voy a abocar exclusivamente a lo que es competencia del INE, que es a nivel nacional. El hecho es gravísimo porque constituye una amenaza directa a la libertad y autenticidad del voto. Por esa razón, el Consejo General del INE, en la sesión extraordinaria del 29 de mayo, por primera vez, motu propio, dictó un acuerdo de medidas cautelares en su vertiente inhibitoria. Ciertamente, ya lo había hecho una vez anterior este Consejo General, pero fue en acatamiento de una instrucción de la Sala Superior. Esa fue la primera vez, la que tuvo que ver con los acordeones, que este Consejo General, por iniciativa propia, dictó una medida cautelar y no lo hizo la Comisión de Quejas y Denuncias. El objetivo de esta medida cautelar fue claro: evitar que una conducta posiblemente infractora continuara. Sin embargo, el problema que enfrentamos fue que al no tener certeza de quién o quiénes estaban detrás de esta conducta, la medida cautelar fue genérica. Entonces se dirigió a personas servidoras públicas, a partidos políticos y en general a cualquier persona física. Y creo que esta cuestión también imposibilitó el hecho de que nosotros pudiéramos ser mucho más eficaces con esta medida. Creo que el hecho de que no pudiéramos dirigir la medida a un actor político concreto fue aprovechado para que, como consta en el CIGE, el propio día de la jornada electoral se estuvieran repartiendo acordeones en las casillas. Y aquí quiero reiterar el reconocimiento que en su momento también hice al funcionario de mesa directiva de casilla, porque lo cierto es que consta en el CIGE que en la mayoría de los casos en que esto ocurrió, pero en una abrumadora mayoría, lo que hicieron el funcionario de mesa directiva de casilla es salir e inhibir esa conducta y pedirle a las personas que se retiraran. El día de ayer la dirección jurídica de este instituto nos hizo llegar una nota que dice lo siguiente: no se advierte en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacionales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación
2024-2025, que el Consejo General cuente con atribuciones para determinar la invalidez de una casilla electoral en la etapa de cómputos y sumatoria de resultados. Ante este escenario y considerando que expresamente la Constitución, en su artículo 96, fracción 4, y en el párrafo penúltimo, el artículo 3º transitorio, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los artículos 533, numeral 2 y 534, numeral 1, establecen que el INE, a través del Consejo General, entregará las constancias de mayoría de las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez de la elección respectiva, y dadas las irregularidades graves que he mencionado, tiendo a coincidir con lo que ha dicho el consejero Arturo Castillo. No se trata de una posición personal ni política. Es una decisión institucional basada en los principios que rigen nuestra función electoral y en el compromiso irrenunciable con la defensa del voto libre y auténtico. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Mi deber como integrante de este órgano colegiado es defender la legalidad, preservar la integridad del sistema electoral y proteger el derecho de la ciudadanía a emitir un voto auténtico, libre de cualquier tipo de presión o coacción. No podemos permitir que estas prácticas se repliquen en el futuro y para ello es necesario asumir con seriedad la tarea de prevenir cualquier conducta que vulnere la confianza ciudadana en las elecciones. Nuestra legitimidad como autoridad electoral depende de ello. Si bien es cierto que en el punto en que nos encontramos no tenemos certeza de la magnitud de la afectación que representaron estas irregularidades, lo cierto es que debemos preservar y mantener la integridad del proceso electoral, lo que se traduce en salvaguardar la pulcritud del mecanismo que nos hemos dado para elegir a nuestros gobernantes y ahora a nuestras personas juzgadoras. Existe información de que varias irregularidades en las que hay indicios de la intervención de CAEs, supervisores electorales e incluso presidentes de mesa directiva de casilla se concretaron con amenazas graves a su integridad física. Por supuesto que se han dado las vistas a las autoridades competentes de investigar estos hechos. No obstante, sí creo que esta autoridad no tiene competencia para determinar la nulidad de la elección, sino solo, como lo comenté al inicio de mi intervención, con fundamento en los artículos 96, fracción 4 y el artículo 3º transitorio de la Constitución y los artículos 533, numeral 2 y 534, numeral 1 de la LEGIPE, nos concierne declarar la validez de la elección. Por ese motivo, votaría en contra del punto de acuerdo primero, específicamente en el punto 2.2, y aprovecho esta intervención para pedir una reserva del punto 2.1 por un tema particular que quiero comentar con relación a ese. Gracias, presidente.